Bueno, pues obviamente este programa sería imposible sin Muñeca Fuentes, presidenta de Nicaragua en American Republic Alliance. Nara, muchísimas gracias, Muñeca, por acompañarnos. Y además, que acabas de salir prácticamente del hospital, te agradecemos el doble que nos acompañes. Gracias a vos, Marian, porque es mi deber. No podría haber hecho otra cosa. Salí ayer del hospital, sí, pero hoy, más que el dolor en la rodilla, me duele el corazón y el alma, porque se trata de dos de mis tres grandes amores, la iglesia y mi patria. No podía haberme quedado en la casa. Gracias por dedicarle este espacio del espejo a mi pueblo para que la voz se escuche afuera. No, y sobre todo una voz que clama a gritos justicia y mucho más después de lo que estamos viendo ya. O sea, está desatado ese régimen y lo vamos a ver a lo largo del programa. Y nos acompaña Eduardo Montenegro, periodista exiliado y además expropietario de Notimac TV en Nicaragua. Muchísimas gracias también por la gentileza de acompañarnos en un momento como este. Gracias a ustedes y como decía Muñeca, gracias por permitirnos de que se conozca la verdad y darnos espacio a los que podemos hablar de afuera y que incluso esta entrevista conlleva un sinnúmero de riesgos, tanto para lo que tengo todavía en propiedad en Nicaragua como para mis colaboradores. Es una situación muy difícil, algo nunca antes visto, es inimaginable lo que está sucediendo en mi querida ciudad donde yo nací. Y yo no sé si nosotros realmente estamos haciendo la política del avestruz, que es como, bueno, nos pilla un poquito retirado, escuchamos, pero no vamos a hacer mucho caso. Pero lo que está ocurriendo es realmente dramático, porque ya no se trata solamente de apresar a los opositores políticos, encarcelarlos para que esas elecciones puedan quedar libres. Ya no se trata solamente de cerrar, como usted, los medios de comunicación, de aplicar esa ley mordaza a su máximo nivel, sino perseguir algo en Nicaragua tan sagrado como es la Iglesia Católica. Esos sacerdotes que están tratando de llevar a ese pueblo y sacarlo de la situación lamentable de represión y de miseria a la que le ha arrojado el régimen de Ortega. Cuéntenos un poquito, usted está exiliado. ¿Qué es lo último que ha sabido del secuestro, vamos a llamar, porque es realmente un secuestro de Monseñor? Lo que sabemos es que a las 3 de la mañana aproximadamente y casi en punto, con lujo de violencia, entraron a la curia episcopal ubicada en la calle de los Bancos, en el centro de la ciudad, después de 15 días de tenerlo retenido. Se llevaron al obispo, a 3 sacerdotes y a unos colaboradores. Tenemos entendido que el obispo se encuentra bajo arresto domiciliar, según una nota de prensa que dio a conocer la policía. Y en este caso, mi párroco, el padre Ramiro Tijerino, mi guía espiritual, Seadele Ugarrios, y nuestro amigo Ramiro Tijerino, fueron trasladados al Chipote, donde están en un proceso de investigación, junto a uno de los camarógrafos que se encontraba realizando las transmisiones a través de lo que quedaba de TV Merced, a través de la línea prácticamente en línea. Es importante mencionar que también las otras personas también se encuentran detenidas dentro del Chipote. La familia de estas personas han sido acosadas porque prácticamente están buscando cómo documentar un expediente, un caso para procesar a Monseñor con un posible arresto o sacarlo del país prácticamente a la fuerza. Un poquito más adelante vamos a hablar de ese silencio y de esas palabras cínicas que yo les comentaba, y tengo que decirlo y ser totalmente abierta, del Santo Padre, si es que en este caso tiene algo de santo, porque me gustaría pensarlo, realmente me gustaría pensarlo, pero lo pongo en question marks después de lo que estamos viendo con su posicionamiento en Venezuela, en Cuba, y ahora, desgraciadamente, con su propio pueblo, con su propio rebaño en Nicaragua. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante, porque ahora, Muñeca, lo que sí me gustaría que me comentaras, obviamente tú tienes muchísimos contactos en Nicaragua, conoces de primera mano lo que está ocurriendo, la represión sin límites que tiene el régimen de Ortega contra su pueblo. Y esto, lejos de apaciguarse, cada vez va más. Cada vez va más. Por cierto, quiero aclarar que el Monseñor Álvarez se encuentra bajo arresto domiciliario en casa de sus padres en Managua. El cardenal Brenes fue a visitarlo y le fue a dar pues apoyo a casa de sus padres. O sea, sí sabemos dónde está Monseñor, está en casa de sus padres y el cardenal lo vio. De hecho, ya la arquidiócesis de Managua emitió un comunicado oficial. Lamentablemente esto es que parece una historia de terror. Nosotros salimos de un dictador
el general Somoza, una dictadura, no podemos olvidar eso, porque si él no hubiera sido dictador, no hubieran tenido razón de ser los sandinistas. Pero los sandinistas utilizaron a la iglesia para llegar al poder y después la empezaron a perseguir y reprimir, porque lógicamente de la iglesia viene la esencia del ser humano, las bases morales cristianas, los valores, los principios, y ellos, igual que en los otros del club de dictadores, como bien mencionabas, persiguen una misma agenda que viene del Foro de Sao Paulo, es un libreto calcado. Y que tienen que destruir la iglesia, tienen que destruir los valores morales, destruir los principios. En los años de los 80 vimos, por ejemplo, a un sacerdote apellido González, no recuerdo su primer nombre, salesiano, de origen español, que era el director de la escuela salesiana, estuvo preso y lo exiliaron, lo expulsaron del país. A Carballo lo que le hicieron, denigrándolo, sacándolo arrastrado, desnudo por todas las calles, fue horrible. Ahora reciente, bueno, en esta segunda etapa, porque son dos partes, sí, claro, ¿verdad?, de los sandinistas, pero la persecución no ha parado de distintas formas. La diferencia es que quizás en aquellos tiempos tenían más descaradamente, por decirlo así, porque hay que llamar a las cosas por su nombre, aún cómplice, una carta sobre su bolsillo que era el cardenal Obando y Bravo. La iglesia siempre ha tenido, la iglesia es nuestra madre, es una maestra, nos dirige espiritualmente, pero dentro de la misma iglesia hay infiltrados y dentro de la misma iglesia hay otros intereses políticos creados. Por eso hay quien calla y con su silencio habla en alta voz, como acabas de mencionar, al sumo pontífice, y como tuvimos con Obando y Bravo, que fue básicamente el tapahoyos, apagafuegos de los sandinistas en la primera etapa de la persecución. En esta segunda etapa hemos tenido cosas terribles, por ejemplo, la imagen sagrada de la sangre de Cristo, que es una imagen que tenía más de 300 años, 400 años de estar en Managua, venerada por todo el pueblo, realmente por todo el país. La quemaron el 31 de julio del 2020. Recientemente, en junio, sacaron a las monjas de las Hermanas de la Caridad, fundadas por Teresa de Calcuta, mujeres que se dedican a buscar, a ayudar a los más pobres de los pobres, a los miserables, a los que nadie quiere. Y no digamos pues todo lo que han hecho con Monseñor Báez, con el Padre Román, como bien mencionaste, ahora con Monseñor Álvarez, con todos, todo el clero. Vamos a ver si te parece. Monseñor Rolando Álvarez estuvo 15 días en un arresto domiciliario. Sí. Él habló del asedio y grabó precisamente este mensaje. Vamos a escucharlo. He querido salir a la catedral a hacer la hora santa, la Santa Misa, pero obviamente las autoridades superiores no han dado permiso. Nos encontramos aquí 6 sacerdotes, 6 laicos que nos tienen encerrados en la curia episcopal. Aquí vamos a permanecer sin irrespetar a la policía. Bueno, ya lo han escuchado ustedes, lo han visto el asedio, procesiones que son interrumpidas, entran cuando se está ofreciendo misa, persiguen a los sacerdotes. En el caso, por ejemplo, de los medios de comunicación, Eduardo, que yo sé que como expropietario de uno de los medios de comunicación y todavía periodista, este es un tema que te atañe también personalmente a ti. En un país como Nicaragua no se puede hablar obviamente de libertad de prensa, pero ¿se puede hablar al menos de algún medio independiente? Lamentablemente los medios independientes que quedan en Managua prácticamente ya no son independientes. Hay casos específicos de varios canales donde desde la misma Secretaría de Comunicación de Ortega salen los paquetes vía WeTransfer para lo que ellos van a decir. Ese es el caso de un canal. Otro canal se dedica nada más a cubrir notas de suceso y notas empresariales. Hay otro medio también, que solo son 3 prácticamente, se dedica más a la agenda empresarial. Nicaragua había tenido un auge en la televisión local. Habían radios, más de 300 radios, ahorita se han cerrado alrededor de 40, incluso medios que no tienen que ver nada, que no estuvieron ni siquiera involucrados en lo que aconteció en el año 2018. Estos han sido cerrados, medios de comunidades como Fantasma, Río San Juan, San Carlos, Río Blanco. Es decir, que ha sido una embestida
tan dura contra los que ya tienen un expediente, por decirlo así, entre comillas, y contra los sospechosos que en algún momento se podrían levantar o lanzar una línea editorial que vaya en contra de Ortega. Prácticamente Telcor, el ente regulador, pues está terminando con todos ya los canales locales que existían, ya no están solo de la diócesis, fueron un canal de televisión más 8 radios que estaban completamente pues, legal y algunas estaban en trámites de legalización en lo que se refiere a los permisos que otorga el ente regulador. Es lamentable todos los periodistas que están haciendo actualmente prensa independiente se encuentra fuera del país. En Matagalpa no hay quien reporte, no hay quien vaya a hacer una toma, una fotografía, porque es prohibido usar el celular en la calle central en estos días. Durante esta protesta prácticamente no pudimos dar. Yo estuve en los primeros 4 días y fue imposible acercarnos. Había un cordón prácticamente de 300 metros antes de llegar donde se encontraba retenido el obispo. Bueno, pues tenemos que hacer una pausa. Vamos a regresar de inmediato, porque si nosotros pensamos aquí que lo que está ocurriendo en Nicaragua no nos afecta, estamos extremadamente equivocados. Ya estamos viendo esos exilios forzosos. ¿Les suena? Algo muy similar a lo que está ocurriendo en Cuba. Por cierto, esos acuerdos que tienen con la isla en materia migratoria no para precisamente en Managua. Esa es la escala para después llegar aquí a los Estados Unidos. ¿Hay infiltrados también acá en los Estados Unidos? ¿Por qué calla el Santo Padre? A ver, 2 preguntas les hacía antes de la pausa. Si pensábamos que esto no nos afectaba en los Estados Unidos, wrong number. Nos afecta y mucho, no solamente en materia migratoria, porque ya saben que hay un acuerdo migratorio con La Habana, de forma que los cubanos que vayan hasta Nicaragua no van a necesitar visado, pero obviamente ninguno decide quedarse en ese paraíso de gloria, sino que es una escala para venirse después a Estados Unidos y seguir fastidiando aquí a este país. Y los exilios forzosos, algo muy similar a lo que está ocurriendo también en Cuba. Muñeca. Así es, lo que está pasando es parte de la red de estos criminales, un crimen organizado internacional, y todos funcionan de la misma manera. La meta es Estados Unidos, por supuesto, y definitivamente tenemos que poner ojo porque ya tenemos entre nosotros, dentro de esta ciudad de Miami, a muchísimos infiltrados que incluso están corriendo para algunos puestos y son con vínculos directos al sandinismo. De manera que tenemos que estar alertas y pendientes. Pues, o sea, tristemente lo que está pasando en Nicaragua, a mí me parece que va a terminar, que está en camino a forzar a un nuevo diálogo. Eso es lo que yo no tengo bolita de cristal, como decir vos tampoco. Pero diálogo con un régimen criminal como es el régimen de Ortega, ¿qué se puede poner en la mesa? Mira, te voy a explicar mi pensar, ¿no? La Iglesia es la única cara sólida y fuerte de oposición que ellos tienen. Entonces, al hacer todo esto, están tratando de intimidar a la Iglesia, de obligar a la Iglesia, que entre comillas es el pueblo. Y al subyugar a la Iglesia y al pueblo, llevándolos a un diálogo forzado, aquí algo se está cocinando tras bambalinas, Mariana. A Chano Aguirre lo sacaron ya de la cárcel, a casa por cárcel, y a otro, que no me acuerdo ahora su nombre, también, ya salieron 2 hoy de casa a casa por cárcel. Entonces, están haciendo varios movimientos, como en la tabla de ajedrez, y es mi presentimiento que lo que quieren es llevar a traer otra mesa de negociación, otro diálogo, con el fin de que se calme el pueblo, de dar la imagen de que aquí no ha pasado nada, aquí vivimos en paz y armonía, en espíritu cristiano, como dice la sinvergüenza esa bruja que es satánica. Pero una cosa, y no sé si estás de acuerdo conmigo, Eduardo, si eso fuera, que yo entiendo la postura que tiene Muñeca, pero si eso fuera así, querer apaciguar al pueblo, ¿por qué precisamente azuzarle con lo que más les puede llegar a doler? Por eso, Esta es una gran realidad. De los 7 millones que habemos en Nicaragua, solo había una voz que la alzaba y era la del obispo. De aquí en adelante a Ortega le queda el camino liso. Yo ni siquiera
pienso en un diálogo, porque los que han estado pidiendo diálogo han sido los empresarios, la gente que se ha querido acomodar, pero un diálogo para ceder el poder, hacer que haya justicia, libertad, democracia, derechos humanos, eso no va a funcionar No, se nunca. tendrían que morir, seamos honestos, o sea, y no estaría tan segura que muerto el perro se acabaran las pulgas, porque además se reproducen. Además, hay gente que ya está preparada para asumir eso. Entonces, es bastante complicado. La verdad de las cosas es que lograron, creo, menospreciar mucho a Ortega. Para mí ya a estas alturas del partido es bastante difícil que haya un cambio y lamentablemente él tiene todos los poderes y el que tiene las armas manda. Vamos con el tema famoso del Santo Padre. Insisto, y yo quiero ser extremadamente honesta con todos ustedes, yo soy católica, creo por supuesto en Dios y es una alegación que no tendría por qué hacer, pero lo hago por si existe alguna duda. Pero no creo en las interferencias entre el mensaje de Dios y lo que hace una persona que antepone su ideología y sus gustos comunistas y su sotana roja a la decisión de su pueblo, al beneficio de su pueblo, a la estabilidad de su pueblo, a la bonanza de su pueblo. Quiero que escuchen estas palabras del Papa Francisco, cuando en lugar de alzar su voz contra esos oprimidos, se limitó a decir lo siguiente. Quiero pedir también a todos los líderes religiosos que nunca usemos el nombre de Dios para fomentar guerras ni golpes de Estado. No usemos el nombre de Dios para fomentar guerras ni golpes de Estados. ¿Y para qué lo está usando usted, Santo Padre? ¿Para qué está usando usted el nombre de Dios? ¿Para lo que le interesa? ¿O para lo que le interesa a un pueblo oprimido? Muñeca, ¿cuál es tu opinión? Mira, Marian, es interesante sus propias palabras. Golpe de Estado. ¿De qué están acusando a Monseñor Álvarez? De fomentar golpe de Estado. O sea, la respuesta a un obispo, es como hijo que suyo, se pone justo de parte de los opresores en del lugar de los opresor o del oprimidos. oprimido. Exactamente, exactamente. Yo le escribí recientemente una carta al Sumo Pontífice el 4 de agosto, donde le pido, no le critico, no le juzgo. En tu calidad además de Dama del Santo Sepulcro. Sí, como comandante de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, que más que un honor es una obligación, un compromiso mayor, primero con Dios y luego con la iglesia, el pueblo. Entonces le escribí como hija de la iglesia, cuestionándole, y empecé mi carta diciéndole, no le estoy juzgando, pues dice la palabra del Señor que tire la primera piedra que nunca ha pecado y soy incapaz de tirar esa primera piedra. Le hablo con la palabra del Señor, con citas bíblicas, le hablo como hija de la iglesia realmente preocupada. No le exijo, pero sí le pregunto, ¿por qué su silencio, Santo Padre? ¿Por qué su silencio, Sumo Pontífice? ¿Será que leímos catecismos diferentes, evangelios distintos? Porque no entiendo el silencio y lamentablemente el silencio habla. El silencio habla a gritos y le da la razón al opresor. Y eso es precisamente lo que queremos evitar.